utilizas tu imaginación como máquina futurística para atraer futuro, estás manifestando nuevas realidades. Porque si estamos constantemente haciendo sin una pausa reflexiva para estudiarnos, que por cierto, las vacaciones son eso para mí. Alguien está contando una historia triste y la otra persona va y empieza a llorar y abrazar a esa persona. Y no necesariamente es lo que a lo mejor tú tienes que hacer. Vamos a hablar de una herramienta que está basada en la teoría U y que la verdad desarrolla una habilidad que nosotros como líderes actuales necesitamos fortalecer en este mundo que nadie puede negar. Es un mundo donde hay que fluir para no sufrir. Porque si antes del COVID el mundo ya era VUCA, que ustedes me han oído hablar incesantemente de VUCA desde que lo aprendí en Silicon Valley allá por el 2016, volátil, incierto, complejo y ambiguo, COVID-19 ha puesto VUCA pornográficamente exponencial. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo y sobre todo lo que vamos a analizar, ¿verdad? En la teoría U, es para aplicarlo tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida personal. Y sabes que cuando colocas en inglés Theory U, en inglés, la buscas en inglés, Theory U, en Google, aparecen 4,000 millones de links, de enlaces. Entonces, fíjense qué cosa tan popular y cómo se ha masificado el tema de la teoría U. Entonces, es un libro que yo recomiendo que leamos y se llama Teoría U o Teoría U, liderar desde el futuro mientras este emerge. Qué título, qué buen título. Liderar desde el futuro mientras este emerge. Otto Scharmer. Y Otto Scharmer es profesor titular en la Sloan School de Management del Massachusetts Institute of Technology. Él preside el programa de ideas para la innovación, o sea, ideas para la innovación de el MIT, que es una de las universidades más prestigiosas, no solo de Estados Unidos, sino también del mundo. Y su libro más reciente, que se llama The Essentials of Theory U, en el 2018, resume todos estos principios básicos y aplicaciones del cambio de sistemas basado en la conciencia que nosotros hoy vamos a explicar. Fíjense que realmente lo que hace Otto Scharmer es nos introduce en la teoría y la práctica del proceso U. Y les digo, es fabuloso. Ojalá que muchos de ustedes ya lo hayan escuchado antes. Si no, no importa. Mejor aún, tenemos aún más valor de que les estamos trayendo un contenido que a lo mejor no había llegado todavía a sus manos o a nuestros cerebros. Porque recuerden algo, conocimiento no es poder. Conocimiento es poder en potencia. Poder es la aplicación de ese conocimiento. Y por eso se los digo, porque nuestro programa está diseñado para que la masterclass por sí sola no sea suficiente. La masterclass es, ok, aquí está el conocimiento. El coaching grupal pone ese conocimiento en aplicación y cierra el proceso del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, toda su teoría se basa en un concepto de presencia plena que él denomina presencing. Y es una combinación en el idioma inglés de las palabras estar presente y sentir y percibir, como ustedes ven en la lámina. O sea que presence significa un estado de atención elevado que permite tanto a individuos como a grupos desplazar el espacio y tiempo interior desde el cual operan. Qué interesante, porque como le pusimos ahí en la lámina, cuando este desplazamiento sucede, el líder empieza a operar en el presente, pero con una conciencia de un espacio futuro, de posibilidades que los líderes empiezan a percibir que va a emerger. O sea, en pocas palabras, la teoría U lo que dice es que yo estoy operando desde el presente y colapsando la posibilidad de un tiempo futuro. Y fíjense, esto está puesto de una manera tan científica, pero cuando yo leo el libro Pedid, que ya se os ha dado, y en el cual yo cerré de entender el proceso de cómo operar desde la manifestación, pues la teoría U no lo pone en esas palabras,
lo pone más en liderazgo, viene de universidades. Ustedes saben que el tema de ley de atracción y todo esto en universidades está un poquito mal visto, pero al final está operando desde el mismo principio, que si tú desde tu presencia consciente de hoy utilizas tu imaginación como máquina futurística para atraer futuro, estás manifestando nuevas realidades. Y eso es maravilloso. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que estamos viviendo en una época que podemos decir que es una época de fracasos institucionales masivos, creando de manera colectiva resultados que nadie desea. Ejemplos para aquellos que piensen que estoy siendo catastrófico. Y no porque a mí no me gustan las anticipaciones catastróficas ni la visión apocalíptica que dan los noticieros del mundo. Pero la realidad es que nosotros estamos creando resultados que a este planeta no le vienen bien. El cambio climático, el COVID. Que seamos honestos, yo no sé qué porcentaje de ustedes piensa que el COVID realmente nació sin intervención de un ser humano. Porque a mí, por ejemplo, a esta altura, no me queda ninguna duda de que el COVID ha sido un invento de laboratorio del ser humano. Y que el COVID es imposible que haya surgido en China y haya contaminado menos a los chinos que al resto del mundo. Cosas que nadie se explica, ¿verdad? Las hambrunas, la pobreza, la violencia, el terrorismo, la guerra, que en muchos casos realmente es guerra de egos entre gobernantes o supremacías, incluyendo las guerras antiguas que tenían que ver, imagínense, guerras en el nombre de Dios, algo inconcebible porque Dios es amor. Entonces, destrucción de la naturaleza, la vida en general. ¿Y qué pasa con la realidad de hoy? Que esto vulnera los fundamentos de lo que debe ser nuestro bienestar económico, social, ecológico, espiritual. De hecho, hay un nuevo libro de Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, que se está poniendo muy de moda en el mundo corporativo, que es inteligencia ecológica. Porque ya todos nosotros tenemos que vivir con una inteligencia ecológica, porque tenemos esa toma de conciencia. Estamos creando cada vez una conciencia más alta y una capacidad de liderazgo colectivo para enfrentar de manera efectiva los retos, desde una intencionalidad, desde una mente estratégica que no solo piensa en el bien para sí mismo, sino en el bien ecológico de los demás. Y fíjense que el desarrollo de esta capacidad nos va a permitir crear un futuro de mayores posibilidades para nuestros hijos, para nuestros nietos. Hay un meme, por favor, vamos a poner el meme, que a mí me gusta que haya sentido del humor en nuestras clases. Y fíjense que ese meme dice, ¿tienes alguna experiencia en el rol de líder? Y dice, bueno, he sido administrador de un grupo de WhatsApp. Pero es que ahora, hasta para administrar y liderar un grupo de WhatsApp, nosotros necesitamos habilidades muy asertivas de liderazgo y comunicación, o a poco que no. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo yo puedo realmente, ¿verdad?, ir haciéndome de los conocimientos para iluminar el punto ciego? ¿Cómo yo puedo hacerme de esto? Entonces, ¿por qué nuestros intentos de hacer algo con respecto a los retos de nuestro tiempo fracasan con tanta frecuencia? Yo les quiero decir que es porque todos nosotros realmente estamos trabajando muchas veces desde un condicionamiento que no nos permite entender que en lo más profundo de nuestra toma de decisiones hay puntos ciegos que se invisibilizan por un programa que ya se ha hecho totalmente automatizado y que todos nosotros aquí en el círculo lo sabemos, que viene de un condicionamiento y que no nos permite tener una expansión objetiva para poder ver la realidad. Entonces, el liderazgo exitoso depende de que nosotros podamos quitarnos ese velo que muchas veces tenemos delante, abrirnos, que por eso el coaching y la mentoría sirven. Un grupo como este, ¿qué hace? Justamente quitarnos a nosotros
muchos de nuestros puntos ciegos para poder entender que yo no soy portador de una verdad absoluta. Nadie lo es. Nosotros somos simplemente portadores de fragmentos de la realidad profunda, porque nuestra identidad es una identidad fragmentada por el ego. Y fíjense que lo que la meditación hace a través de todos estos ejercicios que nosotros hacemos en el diplomado, conciencia divina, secretos del bambú, certificación, es llevarnos de la realidad fragmentada que somos cuando operamos desde el ego a la realidad unitaria profunda que somos cuando operamos desde la esencia. Cuando bajamos nuestro centro de comando al corazón, cuando nos sentimos conectados con todos los demás. Y es muy importante que nosotros sepamos esto. Entonces, como nosotros estamos aquí para producir resultados cada vez más elevados en nuestra vida, vamos a ver qué es el punto ciego, ¿verdad? Próxima lámina. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos bastante sobre lo que los líderes hacen y sobre cómo los líderes lo hacen, pero sabemos muy poco acerca del espacio interior. ¿Cuál es el espacio interior? El origen desde el cual operan. Y ese desde adentro, ese desempeño deportivo como si nosotros fuésemos atletas de alto rendimiento, es lo que el punto ciego es para nosotros. En otras palabras, este autor habla del punto ciego como yo hablo de la piñata, ¿verdad? Porque lo que hay aquí en la piñata se invisibiliza. Fíjense que para muchos de nosotros a veces no es un elogio cuando alguien nos dice, ¿cómo te pareces a tu madre? ¿Cómo te pareces a tu padre? Y para muchos de nosotros no es un elogio porque a veces cuando nos dicen eso, nosotros estamos entendiendo que hay cosas de nuestra madre, patrones que nosotros no quisiéramos estar repitiendo, o patrones de nuestro padre que nosotros no quisiéramos estar repitiendo. La realidad es que de quién los vamos a repetir, sino de las personas que más cerca hemos tenido y que nos han domesticado, adoctrinado o educado, aún desde sus mejores intenciones, ¿verdad? Entonces, vamos a la próxima lámina para que veamos en esa dimensión interior qué nos interesa a nosotros saber. En primer lugar, entender que para nosotros conocer dónde está el punto ciego, hay que bajar revoluciones. Porque si estamos constantemente haciendo sin una pausa reflexiva para estudiarnos, que por cierto, las vacaciones son eso para mí. No solo es visitar un destino, no solo es, no. Las vacaciones, en lo personal, yo descubrí hace muchísimo tiempo y por eso María Méndez, ex miembro de este Círculo de Influencia, tiene una fundación que se llama Viajar es un Derecho Humano, porque es que las pausas para viajar o quedarte en casa para hacer descansos o irte al jardín botánico de tu ciudad o a una montaña cercana o a la playa, o sea, cambiar de escenario es un derecho humano. ¿Y por qué? Porque cuando cambias de contexto, descontextualizas tu realidad. Y cuando tú descontextualizas tu realidad, tienes la oportunidad de poder cambiar la perspectiva y el ángulo desde donde ves tu propia vida. Entonces, nosotros muchas veces somos incapaces de ver la posibilidad de cambio cuando el cambio implica que donde estoy hoy tengo que cambiar. Pero si yo me muevo de escenario y yo me veo desde la distancia, yo voy a poder cambiar y ver mi punto ciego con más facilidad. Fíjense a ustedes si no nos cuesta a nosotros más trabajo ver nuestras propias necesidades de cambio que las necesidades de cambios en otros. Entonces, aquí lo que vamos a ver a través de esta teoría es el qué son los resultados, el cómo y el cuándo es el proceso y el origen es el quién. El tema aquí, como les digo, es, estamos viendo el qué son los resultados. Luego vemos el proceso. Pero ¿qué cosa es el proceso? El proceso es el cómo y el cuándo yo ejecuto las acciones. Pero ¿cuál es el punto ciego?
es el quién, es el origen, es el espacio interior desde el cual nosotros estamos accionando. Y aprender a reconocer qué sucede con el quién requiere, entre otras cosas, una forma particular de escuchar. Y saben ustedes que a mí me encanta el escuchar. La teoría U habla de 4 diferentes clases de escucha para identificar ese punto ciego. Por ejemplo, miren esa que está en pantalla. Esa es la escucha 1. Y aquí esta teoría lo que dice es que tú estás descargando porque es una escucha de descarga, es decir, nosotros estamos reconfirmando nuestros juicios habituales mientras estamos escuchando. Tú me estás diciendo algo en lo que yo concuerdo o ya escuché, ya leí, ya aprendí, ya me lo sé. Entonces, toda esa escucha confirma lo que sabes. Tú estás escuchando a través de una descarga. ¿Estamos de acuerdo con esa escucha? Sí, eso ya lo sé. Escucha número 2, hechos. Y ahí es la expresión de que te están contando algo, ¿verdad? Enfocada en hechos y enfocada en objetos. Y tú escuchas porque necesitas prestar atención a esos hechos, porque hay datos novedosos o incluso falsos. Entonces, esa escucha sobre hechos que te están contando hace que tú puedas apagar posiblemente la voz interior del juicio, en el sentido de juzgarte, para escuchar las voces que están frente a ti porque te están contando una historia. Y te estás enfocando en lo que se diferencia de lo que tú ya conoces. No es que tu mente esté silente, es que tu mente está comparando. Oh, mira eso. Ah, lo que me estás contando no se parece tanto a mi propia historia o a la historia de un vecino que me contó algo diferente. Esa es la escucha número 2 y es la escucha que podemos llamar de hechos. La tercera escucha que está ahí en pantalla es la empática. Y fíjense que la empática es mucho más profunda. Nosotros hemos hablado mucho de escucha empática en varios programas anteriores. La escucha empática ya sí habla de un diálogo real, un diálogo donde prestamos atención cuidadosamente, podemos notar un cambio profundo desde el lugar donde estamos escuchando. Es la escucha donde nos desplazamos de la observación del mundo objetivo de las cosas, números y hechos, al escuchar la historia de un ser vivo. Entonces nos vamos del mundo eso al mundo tú, al mundo tuyo. En otras palabras, cuando uno activa la escucha empática, tiene un corazón abierto, tiene un corazón receptivo, tiene un corazón generoso, tiene un corazón compasivo. ¿Por qué? Porque nos estamos conectando con la otra persona desde dentro. Es cuando alguien dice, sentí que esa persona se puso en mi lugar. Un coach y un mentor, una de las cualidades que deben tener sin dudas es una escucha empática. Es una escucha donde hace que la otra persona se sienta importante, se sienta valorada, se sienta totalmente escuchada. Y el cuarto tipo de escucha es una escucha generativa, una escucha cooperativa. ¿Ok? Escucha generativa. Y fíjense que esta escucha es, no puedo expresar lo que siento en palabras, todo mi ser se ha apaciguado. Me siento más tranquilo y presente y más como yo soy en realidad. Esta clase de escucha se mueve más allá del campo actual y nos conecta a una esfera aún más profunda de lo que emerge. Y es una escucha importante porque la verdad que yo pienso que es una escucha generativa. Es una escucha generativa, es una escucha que va no solo a lo empático, sino a generar oportunidades futuras de crecimiento en el campo de lo emergente. Este nivel de escucha requiere que nosotros accedamos no solo a nuestro corazón abierto, como habíamos hablado en la escucha 3, que es la escucha empática, sino que también hay que tener ahí la capacidad de conectarnos. Es como una comunión, es como que se establece un nivel de gracia. Yo pienso que gracia es la palabra que más se acerca a la textura que se puede lograr en esta experiencia. Entonces, son 4 tipos de escuchas.
Aquí les quiero hacer una pregunta. ¿En cuál de esas escuchas te sientes identificado, identificada? ¿En cuál te sientes atrapado? ¿Eres, por ejemplo, de los que operas más frecuentemente de la escucha 1, que es la escucha descargando, que es la conversación donde tú sientes que ya estás reconfirmando lo que ya sabes, reconfirmas tus hábitos de pensamiento, reconfirmas tus conductas? Es cuando tú dices otra vez con lo mismo. Ahora, cuando tú vas a la escucha 2, que es la escucha de los hechos, ahí tú estás ya confirmando o refutando lo que ya sabes o conoces y te das cuenta de lo que es nuevo. Entonces, ahí puedes decir, fíjate, esto se ve diferente hoy. Cuando actúas desde la escucha 3, que es la escucha empática, tu perspectiva es redireccionada a escuchar la situación a través de los ojos de la otra persona. La Madre Teresa de Calcuta era una persona empática, pero una empatía firme, no una empatía victimizante. La gente cree que ser empático es ponerte a llorar con otro. No necesariamente. Es entender el dolor del otro, aunque tú no te tragues su sufrimiento. No confundamos eso. La propia Madre Teresa de Calcuta, cuando llegaban esas monjitas nuevas a sus orfanatos que se ponían a llorar por ver los niños desnutridos, les decía, levántese, usted aquí vino no a llorar con ellos, usted aquí vino a obrar para ellos. Entonces, hago esta aclaración porque fíjense que en nuestros eventos pasa mucho eso. Alguien está contando una historia triste y la otra persona va y empieza a llorar y abrazar a esa persona. Y no necesariamente es lo que a lo mejor tú tienes que hacer. A lo mejor tú simplemente con mirar, observar y decir desde el corazón, estoy aquí para escucharte. Hay una empatía profunda. La empatía no es mimetizar la emoción del otro. ¿Se entiende eso, verdad? Muy bien. Y la cuarta, que es la que estamos viendo todavía en pantalla, que es la generativa, es cuando tú decides actuar desde la conversación, pero la conversación te transforma. Yo he tenido conversaciones en escucha generativa. Les pongo un ejemplo que me viene ahora a la mente. Una conversación con Carlos Cruz Diez, maestro del cinetismo venezolano, en una entrevista en CNN. Para mí fue una escucha generativa. ¿Y saben por qué? Porque yo le pregunté a él, maestro, ¿qué le hace a usted sentirse tan conectado con la vida a sus 92 años y tener esa sonrisa que mucha gente a los 15, a los 30 y a los 40 no logra tener en su rostro? Y yo escuché su respuesta. Y su respuesta fue simple. Se rió y me dice, Ismael, estar vivo es un privilegio. Y estar vivo con sentido del humor es honrar la vida. Desconfía del que no ríe. ¡Wow! Ese proceso de escuchar esa respuesta de ese señor en esa mesa de CNN a mí me hizo cambiar como persona. Yo siempre he tenido sentido del humor, pero nunca antes me convertí en un policía del estreñimiento humano. Fíjense, ustedes saben que ahora yo hablo y en los eventos le digo a la gente, mírale la cara a los otros, pregúntale si está estreñido y pregúntale ahora cómo te puedo ayudar a evacuar. ¿Y por qué? Porque yo no soporto ver rostros tensos, menos en un proceso donde voy a comunicar algo y la mente tiene que estar expandida y receptiva para que eso entre. Y si tú no manejas la energía, no puede haber una escucha empática y mucho menos generativa si no hay una mente que está abierta como un paracaídas y un rostro que aún a pesar del Botox no luzca relajado. Porque el Botox no ayuda a que uno, bueno, sí ayuda. Ahora se está utilizando hasta en los tratamientos con gente depresiva, porque fíjense qué interesante que los que están muy deprimidos, que fruncen el ceño cuando le ponen Botox y se miran en el espejo, dicen, ay, mi vida no es tan miserable como yo pensaba. Y la ilusión del Botox les ayuda, ¿verdad? Entonces,
Los atletas de alto nivel, los equipos campeones del mundo entero, han comenzado a trabajar con técnicas de escucha muy refinadas para poder alcanzar alto rendimiento, máximo rendimiento. Porque si nosotros no escuchamos, recuerden, estamos entonces desde nuestra fragmentada versión de la realidad. Pero cuando nosotros escuchamos, es como un rompecabezas. Si yo escucho a Vilma, si yo escucho a Doris, si yo escucho a Karina, a Maritza, los fragmentos de esa realidad se hacen más completos, como armar un rompecabezas. Pero si yo siempre escucho mi propia verdad, yo siempre voy a tener el fragmento de la realidad que yo soy capaz de ver, de entender, de interpretar y de reproducir. Y otra escucha generativa, me estoy acordando precisamente, fue cuando le pregunté a Larry King sobre el poder de escuchar para el primer libro. Y él me dijo: Ismael, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Fíjense, frases que te dejan transformado completamente. Ahí hay una escucha generativa. Pero la escucha generativa no es que le haya dicho esa palabra, es que yo salí transformado al escuchar esas palabras y las apliqué a partir de ahí a mi vida. Ismael, nunca aprenderás nada mientras seas tú quien habla. Porque incluso cuando uno canaliza y descarga algo, es porque hizo silencio. Es porque hay un atisbo de vacío donde entró una idea y vino del campo cuántico de información.